saludar al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo algunos de sus más recientes libros, sobre todo ahora que se podría dar a conocer hoy el audio en el que se escuche a la esposa de Ernesto Zedillo, la ex primera dama de México, pues busque el apartado en Las Damas del Poder, cada vez más actual el trabajo de investigación del maestro Paco Cruz y García Luna, el Señor de la Muerte, por mencionar los más recientes, pero también aproveche para buscar Tierra Narca de los libros del maestro Paco Cruz, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, pues desde Teuchitlán hasta Cedillo, desde los desvergonzados que quieren tirar todavía a la vuelta de la esquina ya la elección del nuevo Poder Judicial y quieren tirar este proceso de reforma al Poder Judicial, hasta los que desde su trinchera política dicen cualquier barbaridad. ¿Cómo estás, Paco? Hay muchos temas. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. No, te estaba, bueno, tú sabes que, independientemente de mí, mi familia lo primero que hace al despertar, a las 5:45 de la mañana, buscar sin censura y a las 6 en punto, ya antes que yo ya está buscándote, pero déjame decirte, sí tienes muchas, pero mira, lo que estabas primero, lo de el arzobispo Norberto Rivera Carrera de veras es gravísimo. ¿De dónde sacó 20 millones? Eso para 2 departamentos en la Torre Mítica. Los impuestos, ya sabemos que eso es un favor seguramente de Norma Lucía Piña Hernández. Ese es un favor que además sienta graves precedentes. Pero mira, ¿cómo hacen dinero aparte de lo que reciben de políticos? No, bueno, es un cura sinvergüenza. ¿Por qué? Porque es el mayor protector de pederastas en la Iglesia Católica de este país. Protegió también al mayor cura pederasta que ha tenido este país en la historia, Marcial Maciel. Eso ya le hace un sinvergüenza doble o triple. Se amafió con otros curas poderosos, con el nuncio papal Girolamo Prigione en su momento, para aplastar a la teología de la liberación, amafiado con Carlos Salinas de Gortari y luego con Ernesto Zedillo Ponce de León. Se amafió con Angélica Rivera Hurtado, la gaviota, para anular su primer matrimonio con el Güero Castro. Se amafió con Enrique Peña Nieto para después contraer matrimonio. Es un tipo de negros antecedentes, pero mira cómo hacen su ¿No es dinero. el mismo que ayudó a Fox y a Martita para que se casaran? Pero es el mismo, Vicente, así hacen su dinero. Así hacen su dinero, pero bueno, esa es una parte por favores políticos, ¿verdad? Por favores a la clase poderosa de este país. Entonces, pero bueno, ¿cómo hacen su dinero aparte de los regalos que reciben de políticos? Por ejemplo, este hombre negoció con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Vendió los derechos, el copyright de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ese es un negocio muy oscuro. Otro negocio muy oscuro que tenía era el de las limosnas. Yo me acuerdo que hace muchos años hice un reportaje y las limosnas por ejemplo, de la Basílica de Guadalupe. Nadie sabe cuánto es, pero es cualquier cantidad de dinero que nunca aparece, Vicente. Pero bueno, ya tienes dos negocios. Las limosnas sí son negocio en este país, un buen negocio. Negociar con las imágenes de la Virgen de Guadalupe. Después, yo recuerdo, después de destituir al entonces abad de la Basílica, Guillermo Schulenburg, porque supuestamente, bueno, sí negó la exigencia de Juan Diego y cuestionó la veracidad histórica de la Virgen de Guadalupe, pero vendió la imagen de la Virgen de Guadalupe y los derechos, y vendió la gestión de la Plaza Mariana. Ya tienes ahí dos partes, más los políticos tres, pero ¿qué hacen este tipo de curas y por qué era famoso o notorio Norberto Rivera Carrera? Pues porque mira, ellos tienen mucho contacto a gente de edad que tiene mucho dinero, a mucho dinero. Y cuando están prácticamente a punto de morir, las convencen de que cedan, de que hereden sus riquezas a la iglesia. Pueden ser poquitas, muchas. Y así fue haciendo dinero también. O sea, sus alianzas con los poderosos Slim, Amancio Ortega en España, los Vázquez Raña,
Era un tipo derrochador. ¿De dónde sacaba tanto dinero? Pues eso, porque engañan a la gente, entre otras, y las hacen cederle las herencias de sus propiedades o de sus dineros bancarios. O sea, es un tipo listo, es un tipo vivo y es un tipo tremendamente ambicioso. Es ambicioso como cualquier político del PRI, como cualquier político del PAN. Seguro habrá alguno de Morena por ahí. Pero eso hacía Norberto Rivera Carrera, eso hace. Bueno, mira, tú recuerdas hace un poco tiempo, prácticamente ya dieron a conocer que ya se estaba muriendo, que había recibido la extrema unción. Entonces, ¿cuál? Nos hizo lo mismo que la maestra Elbester Gordillo Morales, lo mismo que Jesús Murillo Caram, son los mismos sinvergüenzas que Rosario Robles Berlanga. Estaban casi a punto de morir, muy enfermos, graves. No, son ambiciosos que tienen negocios o acuerdos oscuros con el Poder Judicial Federal. Entonces, este caso es gravísimo. ¿Por qué? Pues esa foto que veíamos era en las exequias del Papa Francisco, un hombre que comulgaba y profesaba la pobreza como religión. Y tienes a un tipo ambicioso, oscuro, protector de pederastas, todo lo que repudiaba el Papa Francisco. No solo lo repudiaba, lo hablaba abiertamente. Así que tienes a este hombre que verdaderamente es un sinvergüenza, un tipo demasiado corrupto, y lo tienes ahí en las exequias de un papa que intentaba cambiar a la Iglesia Católica. Y mira, pero no solo protegió a Marcial Maciel. Yo me acuerdo mucho de, por ejemplo, alguna vez Joaquín Aguilar Méndez, que era presidente de la red de sobrevivientes de abuso sexual, este, acusó acusó a Norberto Rivera de proteger al sacerdote Nicolás Aguilar, a quien señalaban como responsable del abuso sexual a por lo menos una treintena de niños, Vicente. Ese es Norberto Rivera. Ese es Norberto Rivera. ¿Sí? Y ahora lo tienes ahí. Digo, qué sinvergüenza, qué oscuro y qué terror para nosotros, ¿no? Pero nada diferente a la clase política del PRI y del PAN, que se mueren y en realidad después se dedican a gastar todas sus riquezas. Del otro lado, mira, estabas, por ejemplo, lo de Teuchitlán. Eso es gravísimo, porque de Teuchitlán, Vicente, debe dejarnos muchas lecciones, muchas, a todos. La primera, que la derecha protegida, infiltrada en algunos personajes como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Sergio Sarmiento, Raimundo Rivapalacio, que mantiene vivos sus embates para desestabilizar a la presidenta al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, si pensamos que en algún momento los conservadores y la vieja prensa de este país, incrustada en la derecha mexicana con esos magnates que tienen, se va a quedar contenta o se va a quedar tranquila. No, Vicente. Esa prensa está viva y va a mantener sus esfuerzos por desestabilizar o quebrar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No podemos decir que la prensa algún día, o pensar o imaginar que esa vieja prensa algún día va a ser decente. No, Vicente, esa prensa nació corrupta, es corrupta y va a vivir así, y va a vivir para golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en especial. Va a mantener sus embates contra el presidente o el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero Teuchitlán, ¿quién fue el primero que transmitió la noticia? Hasta donde se sabe, Carlos Loret de Mola. Y luego siguió todo el mundo. Así que esa prensa conspirativa, esa prensa que está acostumbrada a hacer montajes, que está acostumbrada a mentir, a transmitir noticias falsas, se va a seguir viva. Allí va a estar, no va a entender. Se corrompió hace mucho y así va a seguir. Entonces, eso es lo primero, estar alertas. Segundo, también debemos entender qué pasó en Teuchitlán, que hubo una carrera de la prensa vieja, una vez que Carlos Loret de Mora les da el banderazo de salida, hay una carrera
para tratar verdaderamente a las prisas, rapidísimo, de desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sin investigar, sin pararse nunca en el lugar, sin investigar los antecedentes históricos, sin investigar la coyuntura. Eso, bueno, debemos esperarlo porque es la prensa corporativa, pero también del lado de la prensa, de los youtubers, por decirlo, entre los que me incluyo, también hubo una prisa acelerada por defender a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en forma irrazonable. Nadie nunca se paró a investigar en Teuchitlán. Allí en el rancho Chaguirre, nadie, las versiones que salían eran defensa, sin visitar nunca, sin investigar los antecedentes, sin investigar al exgobernador Emilio González, que lo acabas de nombrar, ¿cierto? Emilio González Márquez, sin investigar a Aristóteles Sandoval Díaz, sin investigar a Enrique Alfaro Ramírez, sin investigar nada, es decir, se lanzaron a defender a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a tontas y a locas. Cuando el caso, no importa que hubiera habido, no importa que hubiera habido un caso de exterminio, el caso podría arrastrarse hasta Emilio González Márquez, quien negoció por órdenes de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna la liberación de Nemesio. En 2012, ya lo hemos platicado, negoció la liberación de Nemesio Ceguera Cervantes, y a partir de ahí, en el gobierno de Emilio González Márquez en Jalisco, en el gobierno de Aristóteles Sandoval y luego en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, se crearon estructuras criminales de gobierno que permitieron la consolidación e impulso que necesitaba el cártel Jalisco Nueva Generación para, uh, para pelear o para emparejarse con el cártel de Sinaloa, y de ahí salir prácticamente a 40 países del mundo y tener presencia en 100. Entonces, nunca nadie se detuvo a pensar en todo eso. Entonces, era una defensa irracional y era una acusación irracional. Y se entienden las acusaciones irracionales. ¿Por qué? Por la necesidad de encontrar la necesidad de los viejos periodistas y la oposición de encontrar un hilo que les permita dar un golpe político. Les ha fallado todo, les falló Teuchitlán, Rubén Rochamoya, lo que agarren les ha fallado, pero fallamos nosotros porque nunca dimos y me incluyo en todos, nosotros hacemos análisis, pero me incluyo, ¿por qué? Porque hubo una defensa irracional cuando la presidenta no lo necesitaba. La presidenta sabía qué estaba haciendo, la presidenta sabía para dónde iba, entendía cómo resolver el caso, y nosotros, los youtubers, intentábamos resolverlo más rápido que ella, sin ninguna forma de demostrar que lo que decíamos era verídico. Entonces, esa lección nos debe dejar también. Y la otra, mira, nosotros estamos haciendo noticias entre los dos lados, entre la vieja prensa corporativa y nosotros. Y Enrique Alfaro Ramírez está intocado. Este hombre que creó estructuras criminales en su gobierno está intocado, está en Europa tomando sus cursos para entrenador. Este hombre que permitió la operación abierta del cártel Jalisco Nueva Generación, que se demostró que tenía vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, está intocado. Está intocado. Entonces, la prensa vieja, claro que lo va a proteger, le daba publicidad. Tú recuerdas, por ejemplo, a Krause le daba publicidad y bastante bien que le iba. Entonces, esa vieja prensa lo va a proteger, pero sigue intocado. Nosotros raramente lo tocamos cuando él, con Aristóteles Sandoval, asesinado apenas Enrique Alfaro tomó posesión, y cuyas huellas llevaban a Enrique Alfaro y Emilio González Márquez, permitieron la operación, asentamiento, y creación de centros de reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, se quedó en el aire todo, y Enrique Alfaro Ramírez está gozando de todo en Europa, intocado, intocable. Y a nosotros ya se nos olvidó con esto que dijo ayer el fiscal Vicente. Y fíjate que hay periodistas que quieren que continúe la impunidad. Conste que es un término que utilizó la presidenta ayer en la Mañanera del Pueblo. Quiere seguir opinando impunemente, dijo sobre Zedillo. Bueno, algunos periodistas están dispuestos a pisotear lo que les quedaba de dignidad, como Carlos Loret de Mola.
Fíjese lo que publica hoy. Va llegando Jaime Hernández, ya lo voy a saludar también. Clases de Fobaproa, dice. En el Universal publica. Entre 2024 y 2025, la dupla AMLO-Sheinbaum le recetaron al país una deuda equivalente a la del Fobaproa. El grueso de ese dinero se utilizó en los programas sociales. Si Loret, suponiendo sin conceder, no ve la diferencia entre usar el dinero para rescatar a unos cuantos deudas privadas que se convierten en públicas, seguimos pagando lo del FOBAPROA, y no ve la diferencia entre repartir ese dinero en efecto, programas sociales, ¿para quién? Para el pueblo, para los más vulnerables, pues no sé cómo ayudarle a este pendejete. Pero bueno, déjenme saludar